¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alejandro Enríquez Mariscal. Este, Hoy voy a hacer una breve exposición sobre el tema precisamente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, en América del Norte, hasta el día de hoy, en las cuales es parte, pues, obviamente, México, Estados Unidos y Canadá. Y para empezar, voy a empezar hablando un poquito del tema de cuál ha sido las circunstancias relacionadas, los antecedentes y las circunstancias relacionadas con esta renegociación del Telecán. En 2016, en Estados Unidos, se dio un fenómeno pues muy interesante y muy inusual, que es un candidato, Donald Trump, que era candidato por el Partido Republicano, que era un empresario, no era un político como era su adversaria Hillary Clinton, que era la candidata del Partido Demócrata, fue muy atípica esta campaña presidencial, porque este candidato Donald Trump lo que hizo fue sacar provecho de cierto enojo social que había y que sigue habiendo en Estados Unidos en relación con el tema económico, con la desigualdad que hay, porque hasta en Estados Unidos hay una gran desigualdad. Y todo esto, pues se había hace 8 años, en 2008, 2009, en esa gran recesión económica que existió en Estados Unidos y en el mundo, pues todas esas diferencias se habían exacerbado, y en Estados Unidos en 2016, pues había sigue habiendo, pero había un gran enojo social, y precisamente este candidato Donald Trump lo que hace es sacar ventaja de eso y crea un discurso número uno, de odio contra los mexicanos, odio contra los musulmanes, los inmigrantes. En el tema económico, también crea un discurso de odio, de resentimiento hacia México, porque este candidato en aquel entonces, 2016, decía que el Telecán había sido el peor acuerdo comercial que había celebrado Estados Unidos en toda su historia. Decía que México, principalmente México, había sacado provecho, ventaja de Estados Unidos, que todos los trabajos de haber estado en un momento en Estados Unidos, pues se habían movido a México, las grandes plantas, las armadoras de autos, las fábricas, lo que conocemos como las maquiladoras, pues que se habían movido a México principalmente, y que por eso precisamente había sido un muy mal trato para Estados Unidos, y que por lo tanto, pues que muchísima gente en Estados Unidos había perdido su trabajo, y por el contrario en México, pues esa situación se había aprovechado. Entonces Donald Trump se aprovecha de esa situación, de ese sector grandísimo que está muy resentido todavía en Estados Unidos, y pues ese sector se convierte en la base electoral de Donald Trump. Ya siendo, se lleva a cabo la elección, me parece que fue en noviembre de 2016, Donald Trump gana las elecciones, aunque no las gana por mayoría, como bajo el sistema que tenemos aquí en México, que es pues así, se cuenta cada uno de los votos y todos los votos cuentan igual, bajo ese sistema muy particular de Estados Unidos que le llaman ellos el colegio electoral. Se lleva a cabo la elección y Donald Trump gana. No tuvo la mayoría de los votos, los tuvo Hillary Clinton, pero bajo ese sistema gana la mayoría de los distritos del colegio electoral, de acuerdo con el puntaje y toda esa metodología que existe, y Donald Trump gana la elección en 2016. Entonces Donald Trump, ya una vez que es presidente electo, pues empieza con una campaña mediática, así como haciendo sus primeros esfuerzos por poner orden en el tema económico, y empieza a hacer anuncios públicos, amenazas de que va a haber represalias en contra de las armadoras de autos,
Ford, General Motors, etcétera, que las armadoras de autos extranjeras, Volkswagen, BMW, Mercedes, etcétera, no pueden estar fabricando autos fuera de Estados Unidos y importándolos bajo el tratamiento preferencial del Telecán y vendiéndolos en Estados Unidos, porque dice, bueno, pues eso no es justo para Estados Unidos. Empieza a hacer algunos acercamientos con algunas compañías como Carrier, ahorita se me ocurre, Ford, y estas compañías pues aparentemente empiezan a ceder a las presiones de Trump, y por ejemplo Ford pues iba a ser una armadora de autos muy grande me parece que era en el Bajío, y bueno, cancela la planta, y Carrier declara que va a cerrar, o más bien que una planta que originalmente se iba a cerrar en Estados Unidos para venirse a México, pues que ya no, que la van a dejar en Estados Unidos. Entonces, tal parece que Trump empieza con esta cosa a platicar con los grandes corporativos, y tal parece que empieza a darle resultados. Más adelante, 2017, bueno, ya Estados Unidos formalmente da los avisos correspondientes, ¿verdad?, para donde expresa su intención de renegociar el Telecán, y empieza toda esta dinámica. Tengo que mencionar que cuando Trump recién queda como presidente electo, pues hay mucho nerviosismo en los mercados, tan es así que el dólar, de haber estado en 16.50, 17, me parece que está por ahí, pues llega a la cifra de casi 22 pesos por dólar. Nunca había estado el tipo de cambio así. Entonces ya, bueno, pues ya empieza el tema de la regulación del Telecán. Algunas situaciones que estaban ocurriendo es Videgaray, uno de los secretarios, hoy secretario de Relaciones Exteriores, en aquel momento secretario de Hacienda, me parece. Bueno, pues supuestamente tiene una relación con el yerno de Donald Trump, Kushner, y supuestamente pues esa relación, que ellos se habían conocido en una universidad en Estados Unidos, creo que ambos estaban haciendo su maestría. Supuestamente esa relación iba a servir mucho para el tema de la renegociación. Cuando Donald Trump fue candidato, a través de esa relación se le invitó a México, se reunió con el presidente Peña Nieto. Fue muy criticada esa reunión, y muchos la vieron como un tema pues que de alguna manera le ayudó a Donald Trump en su campaña, porque le dio, dirían los gringos, le dio presidencialismo a Donald Trump. Entonces, bueno, pues eso es una de las situaciones que había, una supuesta relación entre Kushner y Videgaray. Después, bueno, otra situación muy particular que se dio es que Enrique Peña Nieto se iba a reunir con Donald Trump, faltaban unos cuantos días, y tuvieron una llamada telefónica en la cual Donald Trump pues, realmente le faltó al respeto al presidente de México, y a raíz de eso se canceló la reunión. Uno de los, no lo he mencionado, pero uno de los temas así muy sonados en toda la campaña de Donald Trump, y con el tema de la renovación del Telecán, es que Donald Trump, a raíz del tema de la migración ilegal, bueno, pues decía que él iba a construir un muro que atravesara toda la frontera entre México y Estados Unidos, y que a final de cuentas México lo iba a pagar de una manera u otra. Entonces, en esa llamada que tienen los dos presidentes, pues Donald Trump le pide a Enrique Peña Nieto que él tendrá que pagar el muro. Enrique Peña Nieto le dice que no, de ninguna manera. Ahí hay algunas cuestiones ahí duras entre ellos, y a raíz de eso, bueno, pues México decide que la reunión no se puede llevar a cabo, que no existen las condiciones adecuadas, y hasta el día de hoy no ha habido una reunión oficial entre los dos presidentes. Ha habido algunos foros internacionales donde se han visto, se han reunido, pero no ha habido per se una visita del presidente de México a Estados Unidos, ni viceversa, más que la vez en que Trump estuvo aquí siendo candidato en México. En relación con la renegociación del Telecán, había tres temas muy candentes, muy complicados. No es lo del muro, eso no estaba
negociándose dentro del Telecán. Había un tema de una llamada cláusula sunset, que básicamente la forma en la que esta cláusula funciona es que el tratado llega a su fin una vez que transcurren determinado número de años, creo que eran 6 lo que proponía Estados Unidos, y solamente se renueva si las partes así lo desean y lo expresan y lo convienen. De otra forma, el tratado tiene un vencimiento natural después del plazo de 6 años. Obviamente ese tema pues era un tema muy delicado porque si no hay certidumbre para el inversionista, pues cómo va a venir el inversionista a México a abrir por acá digamos una armadora, por poner un ejemplo, si ya está seguro que en 6 años, una vez que el tratado llegara a su fin, pues no tiene la certidumbre de que se va a renovar. Entonces, yo creo que era precisamente la intención de Estados Unidos, quitarle certidumbre a las inversiones, que realmente pues las inversiones se hacen en su grandísima mayoría en el lado mexicano. Otro de los temas era el tema de las llamadas reglas de origen, o sea, el día de hoy hasta hoy, bueno, pues hay ciertas reglas de cuando un producto se considera telecaniano o originario de la región del Telecán, y por lo tanto, bueno, pues califica para el trato preferencial. Entonces Estados Unidos, desde el día 1 de la renegociación, bueno, pues ha estado empujando porque esas reglas de origen cambien, sean más estrictas, y el contenido que deben tener los productos telecanianos, por ejemplo los automóviles, que es ahí donde está supuestamente la gran inconformidad de Estados Unidos, bueno, pues que tuvieran que cambiar, y que los autos que se estuvieran importando a Estados Unidos bajo el Telecán tuvieran que tener un mayor contenido, bueno, pues para efecto de obligar a las armadoras a que lleven a cabo un mayor número de procesos, etcétera, en la zona del Telecán. Y el otro tema que también fue muy complicado es el tema de los salarios. Estados Unidos y Canadá también siempre dijeron que para ellos era imposible competir contra México en tema de inversiones y salarios y demás, porque pues en México el salario mínimo es de 80 pesos y en Estados Unidos es de $16 la hora. Entonces y en Canadá pues más o menos por ahí andará. Entonces como parte de la organización, bueno, Estados Unidos estaba exigiendo que los automóviles para considerarse que son beneficiarios del trato preferencial bajo Telecán, pues que tenían que estar producidos por personas que tuvieran cuando menos un salario equivalente a 15, 16 dólares, algo así, para efecto de que, bueno, dicen ellos, bueno, para que Estados Unidos y Canadá también pudieran competir contra México. Otro de los temas que llamó mucho la atención es que Estados Unidos hizo el año pasado un primer esfuerzo por tratar de, número uno, de tratar de dividir a México, Estados Unidos y negociar el Telecán, que es un Telecán entre 3 partes, de forma separada. Ni México ni Canadá quisieron, se apoyaron mutuamente y dijeron que no, que el tratado era entre 3 y entre 3 se tenía que renegociar. Obviamente Estados Unidos lo que quería pues es llevar a cabo cierta división entre México y Canadá, lo cual pues como dice el dicho ese de divide y vencerás, ¿no? Yo creo que eso le daba fortaleza a Estados Unidos. México y Canadá no aceptaron eso. Después Estados Unidos dijo que no le gustaban estos tratados entre 3 partes y que mejor lo querían hacer tratados bilaterales, uno con Canadá, uno con México. Tampoco aceptaron México y Canadá, dijeron que el tratado era entre 3. Sin embargo, hace apenas algunos pocos meses, de una manera que pues yo no me la explico, no sé cómo llegamos ahí, pero Estados Unidos divide a México y a Canadá y empieza una renegociación exhaustiva con México. Canadá no es parte de esa renegociación y hace algunas semanas, 2 o 3 semanas, se anuncia que había un acuerdo, todavía no hay un tratado firmado,
pero había un acuerdo entre México y Estados Unidos. Canadá no era parte de ese acuerdo. Y en ese momento México y Estados Unidos anuncian ese acuerdo y Estados Unidos en ese momento le dice a Canadá, bueno, ahora sí, quiero renegociar contigo, siéntate. Ahorita estamos precisamente en ese proceso, pero lo que hemos escuchado en la prensa es que este 30 de septiembre, o sea, en 3 días, Estados Unidos va a solicitar aprobación al Congreso de Estados Unidos para poder ya celebrar formalmente el tratado, el renegociado, el Telecán renegociado, el 2.0 con México, y hasta el día de hoy no hay todavía un acuerdo con Canadá. Hay varios temas por ahí que traen ellos, los están platicando. Entonces ahorita todavía existe la posibilidad de que Canadá ya no forme parte de este Telecán, que hasta el día de hoy existe, entre las 3 partes, y que México y Estados Unidos pudieran terminar en un tratado bilateral entre ambas partes. Bueno, a raíz de este acuerdo, no es todavía el tratado que ya alcanzaron México y Estados Unidos, a grandes rasgos, ¿qué es lo que las partes convinieron? Bueno, por lo que respecta al sector automotriz, el sector automotriz es probablemente el tema más ríspido que había entre las partes, donde Estados Unidos decía que era donde se encontraba el mayor abuso hacia Estados Unidos. Entonces, uno de los primeros entendimientos entre los dos países es que para que un auto se considere originario del Telecán y que tenga esos beneficios, bueno, del 40 al 45% de la producción de un vehículo tiene que llevarse a cabo en un país en el cual el salario no sea menor de $16 por hora. Me refiero a la mano de obra que se invirtió en ese automóvil. El 55 al 60% de la producción del auto, bueno, puede realizarse con mano de obra pagada en un monto inferior a los $16. En algunos casos. Hay unas reglas por ahí transitorias que se aplican. Si una compañía puede desde un inicio cumplir con estos ratios, el arancel será del 0%. Plantas recién instaladas pueden exportar con una tasa del 2.5% mientras se realizan los ajustes necesarios. Otro el tema de la regla de origen que ya mencionábamos. Bueno, pues esa regla de origen se sube el 75%, me parece que hasta el día de hoy es como 62-63%, y a raíz de la revalorización es del 75%. Entonces, en el sector automotriz, bueno, pues esos diría yo que son los grandes temas que se renegociaron. Y lo que yo he escuchado en la prensa, lo que he escuchado por allá afuera, es que ahí en México se considera que México perdió en el tema del sector automotriz, porque pues las reglas pasaron a ser más estrictas para México, que bueno, finalmente los autos bajo todas estas estructuras, bueno, pues se fabrican en México y algunos poquitos en Canadá, y el mercado, pues el grandísimo mercado, el mercado más grande del mundo para la compra de autos, pues está en Estados Unidos. Entonces los autos se importan a Estados Unidos. La gente, la opinión pública, pues tiene la idea de que México perdió en el tema del sector automotriz. En el sector agrícola, México, como sabemos, bueno, México compra una gran cantidad de productos agrícolas a Estados Unidos. Maíz, por ejemplo, somos grandes compradores, carne de puerco, por ejemplo. Y al mismo tiempo, bueno, pues México también le vende a Estados Unidos y a Canadá, pues también una cantidad importante de productos agrícolas, aguacate, mangos, nueces, etcétera, ¿no? Entonces, en el sector agrícola, bueno, se considera que en ese sector México ganó. Sigue el trato preferencial bajo el Telecán. Había ahí algunos temas. Había un tema de estacionalidad que estaba proponiendo Estados Unidos, es decir, que solamente se pudieran
exportar al otro país algunos productos bajo ciertas estaciones del año y demás. Bueno, todo eso ya se descarta. Sigue el tema de las exportaciones con el trato preferencial bajo el Telecán, se mantiene la tarifa cero. Se incluye un apartado de biotecnología. Bueno, en esa parte yo diría que el Telecán se actualizó, se modernizó. Hay que recordar que el Telecán original es de 1992 o 94. Entonces, bueno, también necesitaba una modernizada. Se crearon algunos mecanismos, por ejemplo, que son antiproteccionistas, por ejemplo, que no utilizar subsidios en exportaciones, mejorar transparencia, consulta relativa a las soluciones de exportación para seguridad alimentaria. Se fortalecieron algunas medidas de tipo sanitarias y fitosanitarias, etcétera. A final de cuentas, en el sector agrícola yo diría que no hubo gran cambio. Los cambios que propone Estados Unidos, principalmente el tema de la estacionalidad, no prosperó, y por eso lo que yo he escuchado en México es que, bueno, el sentimiento es de que en el sector agrícola México ganó en la renovación del Telecán, el Telecán 2.0. En el tema de solución de controversias también Estados Unidos, como parte de pues, toda esa política que estaba haciendo Donald Trump, de supuestamente todas las los apartados en los cuales el Telecán era injusto para Estados Unidos, pues también Estados Unidos se había dicho que el apartado de solución de controversias del Telecán, pues que era injusto, y bueno, propuso varias cosas, otros mecanismos de solución de controversias. Sin embargo, a raíz de la reorganización, bueno, pues se mantiene el capítulo 11 del tema de solución de controversias. El capítulo 20 también se mantiene. El capítulo 19, bueno, se abre para efecto de que incluya a Canadá. Canadá no estaba incluido en el capítulo 19. Se mantienen los llamados mecanismos de compensación y se definen algunas disciplinas, procedimientos, etcétera. Pero básicamente el apartado de solución de controversias no tiene gran cambio en la relación del Telecán, a pesar de que Estados Unidos estaba proponiendo algo completamente diferente. Yo diría que en términos generales se mantiene el tema del acceso a los mercados de bienes, los productos originarios se mantienen sin arancel, las provisiones de impunidad de aranceles, hay algunos temas de las herramientas de transparencia y demás que se mejoran, algunas provisiones para las partes, requerir uso de distribuidores, restricciones a las importaciones de productos comerciales que contengan criptografía, etcétera. Algunas cosas yo diría que son realmente mínimas. Los temas importantes me parece que son los que ya cubrimos. En el tema de la propiedad intelectual, Estados Unidos ha estado diciendo reiteradamente que hay algunos países, no México, yo no he escuchado que México, pero por ejemplo ha dicho que China le está robando la propiedad intelectual a Estados Unidos, que se roban pues todo ese know-how y que lo reproducen y lo aplican ilegalmente en China para sus productos. Entonces se crea un capítulo relacionado con la propiedad intelectual. Por ejemplo, se le da las facultades a las autoridades a detener mercancías cuando exista sospecha de que puedan ser piratas o falsas. Se crea una cierta protección en contra de robo de secretos industriales, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos crea todo a petición de Estados Unidos, para efecto de proteger lo que ellos llaman la propiedad intelectual de los Estados Unidos. En el tema laboral, bueno, pues también hay algunas modificaciones. Se crea un capítulo laboral para efecto de garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales. Se incluye un anexo para efecto de algunas negociaciones colectivas.
se hace el reconocimiento en cuanto a pues que hay la necesidad de adoptar y mantener los derechos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, cumplir con leyes laborales, etcétera, etcétera. En el medio ambiente se agregan algunas disposiciones para efecto de, pues, de mejorar calidad del aire, en general todo el tema ambiental, preservarlo, mejorarlo, etcétera. Hay también algunos temas de los llamados anexos sectoriales, con algunos sectores manufactureros específicos, el farmacéutico, cosméticos, químicos, el sector de la tecnología, la información y las comunicaciones. Y hablando del tema de lo que hablamos ahorita de la vigencia del tratado, bueno, pues el tratado tiene una vigencia mínima de 16 años, la cláusula sunset, esa queda olvidada. El tratado se debe revisar cada 6 años sin que se pueda terminar hasta el término de la vigencia. Y en la primera revisión, bueno, pues se puede acordar la extensión del tratado por 16 años más. Entonces, finalmente la cláusula sunset no se lleva a cabo. En mi opinión, pues el TLC 2.0, si bien ya no tiene esa vigencia indefinida como tiene hasta el día de hoy, me parece que da una certidumbre razonable. En el tema de Canadá ya decía yo que ahorita Estados Unidos y Canadá, bueno, pues se mantienen en pláticas para ver si pueden renegociar y subir al barco a Canadá en este momento. México, yo no entiendo por qué permitió que Estados Unidos dividiera a México y a Canadá. Yo pienso que lo debieron haber renegociado todo junto. México le ha expresado su interés a Canadá al Prime Minister Trudeau, Justin Trudeau, bueno, pues que México tiene mucho interés en que Canadá pueda llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que pueda sumarse al Telecan 2.0. Eso tiene que darse rápidamente porque los tiempos, sobre todo en Estados Unidos, el tema de las elecciones, me parece que las elecciones en Estados Unidos, es que ellos le llaman intermedias, son en noviembre. Entonces, lo que se quiere hacer en Estados Unidos, bueno, pues es presentar el Telecan 2.0 ahorita, con este congreso que existe en este momento, que es en su mayoría republicana, para efecto de que sea aprobado. Canadá lo que ha dicho es lo que en algunos momentos México decía, es pues que no va a firmar cualquier tratado, solamente un tratado que sea benéfico para el pueblo canadiense. Entonces, eso es exactamente el momento en el que está ahorita pues la renovación del Telecan, el Telecan 2.0, que ha sido una cosa de veras, fue todo un reto para México. Hay gente que no está contenta con los acuerdos con los que ha llegado México con Estados Unidos. Definitivamente yo creo que México cedió, sí cedió, pero pues la pregunta es ¿qué era mejor, ceder o terminar? Se ha escuchado que realmente el presidente Trump sí iba a terminar con el Telecan. No era, como se dice en el argot de los jugadores, no era bluff, sí realmente iba a terminar con el Telecan. Entonces, pues no sé, tal vez es mejor el Telecan 2.0 como está el día de hoy a no tener un Telecan. Muchas gracias.